En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y su gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama. Dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Y después de María, nadie como San José. Un abrazo fuerte, amoroso y paternal de San José. Bienvenidos a este su programa Conociendo el Corazón de San José, que se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde. Y hoy pues veremos ya la segunda parte de la lección número 4 que dejamos pendiente en la lección pasada. La práctica que esta semana vamos a aprender a hacer y que pueden conseguir en la página de Facebook es la práctica del rosario josefino. Hay muchos estilos y tipos de rosario josefino, pero hoy vamos a aprender en esta semana un estilo de rosario. Y es muy importante aprenderlo a hacer porque nos va a ayudar mucho a enamorarnos, a conocerlo y especialmente para pedirle gracias y especialmente para que crezcamos en virtud. Damos entonces inicio a nuestra lección número 4, a la segunda parte que se titula Fieles y Santos Devotos a San José. Como le decíamos en la clase pasada, estos santos que estamos conociendo y aprendiendo un poco más sobre la vida de ellos, ¿por qué? Porque ellos han hecho escritos, han dejado material bibliográfico que nos ayudan a comprender y a conocer más la devoción y a San José especialmente. Son escritos que han marcado y han dejado huella a través de la historia. Son doctores, teólogos, místicos, futuros santos, filósofos, que se han enamorado de San José y que se encargaron de investigar más a profundidad sobre la vida de él. Entonces vale la pena aprender de ellos, conocerlos, por como les decía la vez pasada, muchas cosas que vamos a mencionar ya de la lección 5 en adelante salen de estos escritos, para que ustedes sepan de dónde se sacan, y no son opiniones personales ni conceptos de nosotros, sino que son ya conceptos de teólogos, doctores y de nuestra Iglesia Católica. Entonces vamos a comenzar y con el siguiente santo, que es impresionante porque son del primer siglo, es del primer siglo de la Iglesia cristiana. Entonces es impresionante porque son personas que están muy cerca a los apóstoles, a los primeros discípulos. Entonces la historia es muy, muy palpable sobre el conocimiento que tienen sobre San José. Vamos a hablar sobre Orígenes de Alejandría. Él nació más o menos entre el año 184-185 en Alejandría, Egipto. Y él fue el más grande representante de las cartas cristianas del mundo antiguo. Y su influencia doctrinal fue impresionante, no solamente en el Medio Oriente, sino también en el Occidente. Orígenes se encargó mucho de evangelizar a la parte de los ciudadanos paganos, a los que no eran convertidos. Por lo tanto, era muy erudito, era de una sabiduría impresionante y además era exégeta, sabía mucho a profundidad sobre las escrituras y por lo tanto era bastante apologista. Dicen que según la teología sacramental, Orígenes fue un eunuco y él mismo se castró en un arrebato de ascetismo total. Él fue perseguido por el emperador Decio, totalmente perseguido, fue capturado y torturado brutalmente y a consecuencia pues, de ese maltrato, a los 4 años después, ahí en prisión, pues murió Orígenes de Alejandría. De muchos de los escritos que vamos a mencionar sobre la vida de San José, siempre ponen entre paréntesis, lo comentó Orígenes. Entonces, él dejó muchos tesoros impresionantes sobre la vida de San José.
Otro santo que escribió, y también de los primeros siglos, del siglo segundo, es San Teófilo de Antioquía, es padre de la Iglesia Católica. Y él era, Teófilo era un pagano, y él se convirtió ya estando muy de edad muy avanzada, muy edad muy madura, al cristianismo. Fue obispo de Antioquía de Siria, muy erudito. Él también fue el primero en utilizar la palabra Trinidad, fue el primero en utilizar ese término de la palabra Trinidad. Y en sus escritos él hace mucha referencia sobre San José. Él también escribió y compuso libros sobre las herejías que estaban saliendo en esa época, en el siglo segundo, para defender la ortodoxia del cristianismo. Otro santo muy josefino, impresionantemente josefino y también doctor de la iglesia es Santo Tomás de Aquino. Él nació en el año 1225 y él ingresa a los 19 años a la orden de los predicadores, a los dominicos. Dejó muchos escritos y una de sus más grandes obras que ha dejado a la humanidad es la Suma Teológica. Él fue declarado doctor de la iglesia. En el año 1567 fue declarado doctor de la iglesia. También habla impresionantemente sobre San José, sobre la vida de San José. Otro santo josefino es San Bernardo de Claraval. Él nace en Borgoña, Francia, en el año 1090 y él da la base de la interpretación de la duda de San José. Es muy importante el comentario de San Bernardo Claraval cuando lleguemos a ese tema, que lo vamos a ver cuando San José, la supuesta duda con la Virgen María en el embarazo, él nos aclara impresionantemente sobre ese tema y lo profundiza. Y vamos a ver que tristemente hemos malinterpretado y esa parte de ese versículo es una mala traducción. Eh, Algo que también caracterizaba mucho a San Bernardo Claraval es que era enamoradísimo de Cristo y de la Santísima Virgen María. Y hay una frase muy hermosa que él dice: no eres más santo porque no eres más devoto a la Santísima Virgen María. Es que un sello inconfundible de que empieces a ser fiel a Dios es amando a la Virgen María, es amándola. Y la consagración a la Virgen María ayuda impresionantemente. Y el complemento que siempre lo hemos recalcado, la consagración a San José, le da ese toque especial y le da esa plenitud a la consagración a la Virgen María. Y San José, eso es lo que él pretende, es llevarnos a amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a la Virgen María, su esposa. Eh, Algo que él también que aportó mucho San Bernardo Claraval es que él fue el que le compuso las últimas palabras de la oración de la salve a la Virgen María: oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Es una frase que fue compuesta por San Bernardo Claraval. Y otra oración que se repite muy bellamente, también mariana, es de San Bernardo Claraval, es la siguiente: oh, acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno que a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. Esas son también frases de San Bernardo Claraval. Él era algo que era impresionante, que era muy buen orador, muy buen predicador y una voz muy sonora y melodiosa, que las personas se impresionaban cuando lo escuchaban. Y hay otra frase impresionante de él sobre la Virgen María: es imposible que cuando nosotros hablemos de San José no mencionar a la Virgen María, porque es que San José es un eterno enamorado de su esposa. Y mire la frase de San Bernardo que decía: si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino, invocándola no te desesperarás, y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial. Yo me imagino esas palabras de San Bernardo son las mismas palabras de San José.
porque cuando tú empiezas a leer sobre San José y meditaciones de revelaciones privadas de él, él siempre dice lo mismo. Mira a mi esposa, invócala en tus desesperos, en tus angustias. Entonces me parece impresionante esta bella frase y fue un sermón que San Bernardo Claraval dio, enamorando más a las almas sobre la Virgen María. Por lo tanto, San José, yo creo que esas mismas palabras San José siempre las dice a través de San Bernardo de Claraval. Bueno, otro santo muy enamorado de San José y pues de Jesús y de María es San Buenaventura. Es de los muchos santos muy marianos impresionantemente. Él nació en el año 1221 y es doctor de la iglesia. Su característica principal es que era muy humilde, muy sencillo y de una caridad inmensa. También él se llamaba Juan, pero él enfermó gravemente, gravemente cuando era pequeño y la mamá lo encomendó a San Francisco de Asís. Y cuando él estaba niñito y estaba enfermo, él vio cómo se acercó San Francisco de Asís en una visión, se acerca y el niño queda curado. Y él escuchó cómo le decía San Francisco de Asís, le decía lo siguiente: buena ventura, ¿qué significa buena suerte, buen éxito? Y el niño, cuando escuchó esas frases en su corazón de parte de San Francisco de Asís, quedó curado inmediatamente. Y desde ahí, por eso su nombre, en vez de Juan, empezó a llamarse Buenaventura. De ahí viene su nombre. Y se volvió, mejor dicho, un enamorado de San Francisco de Asís. Y yo les decía en la clase pasada que San Francisco de Asís también fue muy enamorado de San José. Es doctor de la iglesia, San Buenaventura, es considerado doctor seráfico. ¿Por qué? Porque él arde por amor a Dios. Impresionantemente es un enamorado de Dios. Y por lo tanto, una de sus características impresionantes es que él dejó muchos escritos también sobre San José. Él fue invitado a dirigir el concilio de Lyon en el año 1274. Y dicen que cuando el concilio de Lyon terminó, él ya que quedó tan cansado, ya estaba muy agotado por tanta vida de mortificación y le faltaban sus fuerzas, que él murió en ese concilio para esa fecha. Él murió un 15 de julio de 1274 y asistido por el mismo Papa en persona. Bueno, otro santo muy enamorado de la Virgen María y de San José es San Alfonso María de Ligorio. Él nació en el año 1696 y se le considera el renovador de la moral en su tiempo. Es doctor también de la iglesia y patrono de los abogados católicos, de los moralistas y de los confesores. Escribió más de 111 obras, entre las cuales se destaca el Tratado de la Teología Moral, y uno de sus más grandes libros, que hasta ahora también son un tesoro, el libro llamado Las Glorias de María. Ese libro yo también lo devoré, es impresionante porque te enamora más sobre la Virgen María y la conoces cada día más. También se los recomiendo para que los que puedan adquirirlo, adquieran ese libro. Es maravilloso, Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. Él dice de San José lo siguiente: cuanto no es también de creer aumentarse la santidad de José, el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos. José durante esos 30 años fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba las palabras de vida eterna de Jesús, observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto no podemos dudar que mientras José vivió en la tierra, en compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos. Algo impresionante sobre esto que escribe San Alfonso es que nos hace reflexionar de la santidad de San José y su vida y su trato tan familiar con el propio Jesús, con nuestro propio Señor. Entonces nos hace demostrar cómo San José cumplió perfectamente el rol de papá, pero también el rol de ser siervo del Hijo de Dios. Otro papa enamoradísimo
y que ama mucho a San José y que ya lo hemos ido mencionando en clases anteriores, es el Papa León XIII. Él nació en el año 1810 y murió en el año 1903. Y él dejó la lectura del oficio votivo de los santos, en que podíamos en cualquier fecha leer un santo devoto de nuestra época o que fuéramos nosotros adeptos. También él es el que escribió la primera encíclica, primer documento sobre San José, que es la Quam Pluris, que ya lo habíamos mencionado, que fue escrita el 15 de agosto de 1889, en donde él incita en esa encíclica a que amemos y conozcamos más sobre la vida de San José. Ustedes saben que uno no ama lo que no conoce. Bueno, otro papa enamorado también de San José y que también hemos ido hablando ya de él y no lo vamos a profundizar tanto, es el Papa San Pío IX, que fue el que declaró a San José patrono de la Iglesia Universal, y volvemos a recordar en qué fecha, 8 de diciembre de 1870, que proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal. Otro santo muy enamorado de San José es San Juan Crisóstomo, arzobispo de Antioquía, de Constantinopla. También fue padre y doctor de la iglesia. Nació en el año 347 en Antioquía y murió en 14 de septiembre del año 407. Él deja también muchos escritos sobre la vida de San José. Otro escritor y filósofo y teólogo enamorado de San José y que vamos a encontrar muchos escritos y apuntes sobre San José es Jean Charlier Gerson o Juan Gerson. Él nació en el año 1363 y murió en Lyon en el año 1429. Fue teólogo y filósofo francés. Él merece especial mención porque en el año 1400, para el concilio de Constanza, él compuso un oficio de los esponsales de San José. Ya nosotros habíamos mencionado a Jean Gerson en las clases anteriores. Bueno, otro escritor y predicador muy famoso y que también habla mucho sobre San José es Jacques-Denis Bossuet. Él nació en Dijon en el año 1627. Fue obispo, predicador y escritor francés. Fue discípulo de los jesuitas. Él descubre la Biblia y ese amor a la Biblia a la edad de los 13 años. Y por esa vocación y ese amor que le tuvo a la lectura de la Biblia, empieza a florecer en él la vocación sacerdotal y se empieza a disponer a formarse como sacerdote. Él les dejó muchos escritos basados sobre San José. Otro futuro santo muy devoto a San José es el venerable padre Luis Lilloc. Nace el 12 de enero de 1846 y muere a la edad de 85 años, de nacionalidad francesa, jesuita, es un teólogo eminente, muy conocido, y sobre todo algo que él comentaba mucho sobre San José es que él decía lo siguiente: los apóstoles han sido las voces de que publicaron a Cristo. En cambio, San José ha sido como el velo que lo oculta honestamente. Esta frase a mí me impacta impresionantemente porque ahí demuestra cómo San José, de todas las personas en la tierra y en toda la humanidad, es el que, después de la Virgen María, es el que ha tenido más cercanía a Dios. Bueno, otro que dejó muchos escritos sobre San José es Bernardino de Laredo. Él nació en el año 1482, estudió medicina y fue médico de Juan III de Portugal. A los 28 años ingresó a la orden franciscana, fue médico y escritor ascético franciscano. Su nombre ha pasado a la historia porque él escribió sobre la subida del monte de Sión, un escrito hermoso, lleno de luz y de dulzura, que está dividido en tres partes. La primera parte trata de la purificación de los sentidos, del propio conocimiento y de la meditación.
La segunda de los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María. Y la tercera parte finalmente está dedicada por entero a la contemplación. Él editó el tratadito Josefina sobre San José, que influenció mucho en Santa Teresa. Algo impresionante sobre esos escritos sobre la subida del Monte Carmelo es que vemos cómo Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz se nota que leyeron y tomaron sobre estos escritos de Laredo. Ellos aportaron mucho para la devoción y para la mística de Teresa, de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Se nota que leyeron bastante sobre los libros de Bernardino de Laredo. Entonces influenció mucho en esa vida mística de Teresa y de San Juan de la Cruz. Otro escritor y que dejó un libro impresionante sobre San José es Fray Isidoro de Isolano. Él nació en el año 1480 y murió en el año 1550, dominico, autor de la Suma de los Dones de San José. Se puede llamar su libro el primer libro de josefología o teología de San José. Es impresionante ese libro porque es un compendio y ahí lo comparan a Fray Isidoro de Isolano con Alberto Magno en filosofía o con Santo Tomás en teología dogmática o a Raimundo de Peñarfort en derecho canónico y teología moral. O sea que San Fray Isidoro de Isolano es impresionante sobre todos los escritos que él dejó y especialmente ese libro sobre San José. Y dice algo impresionante Isidoro, unas frases tan impresionantes que después se volvieron, es como si fueran proféticas, que se volvieron una realidad. Y dice lo siguiente: el Espíritu Santo no cesará de mover los corazones de los fieles hasta que por todo el imperio de la iglesia militante se ensalce a San José con nueva y creciente veneración. Edifiquen monasterios y se levanten iglesias en su honor, celebrando todas sus fiestas. Se establecerá en su honor una fiesta singular y extraordinaria. El vicario de Cristo en la tierra, movido por el Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre putativo de Cristo, esposo de la Reina del mundo y varón santísimo, se celebre hasta el último confín de la iglesia militante. Y podemos ver ahora esos sueños reflejados de Isolano en esa época sobre San José, en el año 1480 a 1550, para que esas frases que él decía en esa época que escribió se cumplieran ya en el año 1870, cuando San José es patrono de la Iglesia Universal. Entonces, mire cómo qué belleza, esas profecías que él escribe se convierten en realidad, y con todas las fiestas que se celebran en honor a San José, especialmente 19 de marzo y 1 de mayo. Otro enamoradísimo de San José y que se considera el papa más josefino, el papa más enamorado de San José, es el papa San Juan XXIII, que es conocido como el Papa Bueno. Él fue el que introdujo el glorioso nombre de San José en el cano romano. Eso ya también lo mencionamos en clases anteriores, que mencionan al nombre de San José después de la Santísima Virgen María. Algo que caracteriza al Papa San Juan XXIII es que esa devoción a San José, ese amor de San José, le viene de la parte materna, de la línea materna. Él desde pequeño vio cómo su familia le hacía especial devoción y reverencia a San José. Ellos tenían un cuadro en donde siempre se reunía su familia a orar, a hacerle actividades. Algo que te caracterizaba a San Juan XXIII es que él todos los días no dejaba de encomendarse. Y él mismo lo decía, que para él era imposible no pedirle a San José algo o cualquier decisión que él tomara. Él se sentía mal, si cuando se levantaba no invocaba a San José, cuando dormía no terminaba de despedirse de San José. O sea, para él era como algo, una tradición ya en él.
no decir una rutina, sino que era como una cita de amor con San José, porque lo conectaba inmediatamente con Dios. Entonces él bebió y se enamoró profundamente desde pequeño, desde el vientre materno, al amor a San José transmitido por su mamá. Entonces algo impresionante de él y que uno empieza a leer sobre el Papa San Juan XXIII es que dejó impresionantemente cantidad de escritos sobre San José. Y hay unos más de 21 escritos destacados que hablan sobre él. Algo que también caracterizaba es que San Juan XXIII no dejaba fiesta josefina por celebrar. Él era de los que decoraba la habitación con estampitas, siempre pasaba por la imagen y le colocaba flores. El mes de marzo, todos los días, los 30 días del mes de marzo, lo celebraba, le hacía devociones, prácticas. Y no solamente eso, cuando ya él es sacerdote y después lo ascienden a ser papa, él enseguida pone a San José como su custodio, como su protector. Y no solo eso, para el Concilio del Vaticano II, él pone a San José como patrono y custodio del Concilio Vaticano II. Entonces vemos cómo este Papa ayudó impresionantemente más al amor y a la devoción a San José. Y él como Santa Teresa de Ávila lo decía, eh, él vio cómo San José ayudó en su pontificado, en su vida. Y uno de los últimos actos que hizo el Papa San Juan XXIII fue inaugurar en un acto público una, eh, colocó una imagen de San José en la parte de la Basílica de San Pedro, en la parte izquierda. Colocó un mosaico sobre San José, una imagen de San José para rendirle culto, para rendirle honor y para estar agradecido con él, con toda su vida y su influencia que siempre fue y lo acompañó en todo su pontificado, y no solamente su pontificado, sino desde antes de nacer, ya San José lo estaba custodiando y lo estaba protegiendo. El Papa San Juan XXIII vivía totalmente agradecido con San José, y él decía que San José siempre también lo perseguía impresionantemente porque siempre en fiestas muy importantes estaba presente San José en su vida. Bueno, otro santo y que ya lo hablamos en la primera lección, que fue muy enamorado de San José, fue San Pío de Pietrelcina. Él nació el 25 de mayo de 1887 y muere el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo. Algo impresionante del Padre Pío de Pietrelcina es que el Padre Pío de Pietrelcina fue una persona muy, muy atacada por el demonio. Lo golpeaba impresionantemente, lo maltrataba impresionantemente. ¿Pero por qué lo hacía? Porque el Padre Pío estaba desprendido totalmente de todos los bienes materiales de la tierra. Entonces el demonio no sabía por dónde atacarle, por dónde cogerlo. Entonces la forma de él era presentárselo en vivo y en directo y darle una golpiza impresionante. Entonces ya cuando el Padre Pío prácticamente quedaba para clínica, para estar hospitalizado, porque lo dejaba prácticamente casi sin poderse mover, resulta que al día siguiente, cuando el Padre Pío lograba con todas sus fuerzas salir de la habitación así maltratado, golpeado y gravemente, resulta que era que lo estaba esperando un alma, una persona que estaba en pecado mortal gravísimo, que si esa persona se llegaba a morir en ese momento, no partía para el cielo, partía para otro lugar, para el infierno. Entonces ahí comprendía el Padre Pío cuando confesaba a esa alma cómo el demonio tenía rabia contra él, porque algo que caracterizaba al Padre Pío era que era enamoradísimo de su vocación, del sacramento, de su vocación sacerdotal y especialmente del sacramento de la confesión. Y se dieron conversiones hermosísimas a través del sacramento de la confesión. Y las únicas épocas del año que el Padre Pío de Pietrelcina no era maltratado ni atosigado por el demonio era en las fechas josefinas.
un 19 de marzo, un 1 de mayo. San José lo protegía y por eso es uno de los títulos que a San José lo llaman el terror de los demonios. Entonces eran las pocas épocas del año que Padre Pío no era maltratado, porque San José ahí lo protegía. Bueno, otro papa muy enamorado de San José y que también escribió documentos sobre San José es nuestro Papa San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, su nombre de pila de bautismo. Él nació en el año 1920 y muere en el año 2005, o sea, hace poco. Él dejó y escribió la exhortación apostólica Redentoris Custo, que es un documento que fue escrito en el año 1989, en donde él muestra en ese escrito el papel, la figura, la misión de San José en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Es un documento que está dirigido a toda la humanidad. Es de un valioso tesoro, no me adentro más a él porque ya esto ya de San Juan Pablo II hemos hablado en clases anteriores. Otro, y lo dejo de último, y es el último escritor que voy a mencionar, y lo dejo de último con una intención. Es San Egesipo de Jerusalén. San Egesipo de Jerusalén. Él nació en el año 110 en Palestina y murió en el año 180. Fue un historiador y hace muchas referencias y comentarios sobre San José. Fue un escritor del siglo II. También fue una persona que se convirtió al cristianismo ya en entrada de edad. Eh, Algo impresionante de él es que él escribe y comenta muchas cosas muy puntuales sobre San José. Hay comentarios que a veces uno lo ha dicho en clase, dice, Diana, ¿usted de dónde sacó ese comentario? ¿Usted cómo dice eso sobre San José? Bueno, me atrevo a decir esas cosas porque ya lo dijo alguien muchos años anterior y alguien que sí sabe, que fue San Egesipo de Jerusalén, porque fue un historiador de la época y un excelente historiador. Entonces, hay muchas cosas que son investigadas, que fueron escritas por este historiador, que son impresionantes. Entonces, es muy importante este santo porque aportó mucho a la historia de la iglesia, aportó tesoros valiosos y importantes y sobre todo aportó mucho a la vida y aporte sobre el conocimiento de San José. De San Egesipo es un padre de la historia de la iglesia y él era judío y pertenecía a la iglesia de Jerusalén. Y algo bueno que de San Egesipo es que su vida fue totalmente coherente y que sus escritos han pasado hasta ahora. Bueno, ya terminamos hoy con la segunda parte y última parte de la lección número 4. Como se han dado cuenta, mencionamos 35 personas que han hecho grandes escritos sobre San José. Hay muchos más personas que han escrito sobre la vida de San José, pero esto lo recalco porque son los que más uno menciona, son los que son como más en la base doctrinal, que los demás escritores que han aparecido y que han escrito sobre San José se basan sobre eso. Y nosotros somos simplemente, como nos decía una vez don Edwin Ramírez, profesor de nosotros, de los misioneros, él decía que, y yo lo pongo también de ejemplo, que nosotros somos como loritos, como cotorritas, nosotros simplemente repetimos las cosas de personas que sí saben, que se dieron la tarea de investigar, de estudiar y de conocer personas que de pronto fueron muy cercanas a San José, especialmente los primeros santos del primer siglo y del segundo siglo, que sí conocieron más a profundidad sobre la vida de San José. Entonces nosotros simplemente somos cotorritas, loritos, que repetimos lo que otras personas sí se dieron la tarea de investigar y de estudiar. Y como vemos que estas personas, estas 35 personas que hemos mencionado en estas dos partes de la lección número 4, es que tienen un sello impresionante, que además de ser muy enamorados de la Virgen María, son también muy josefinos. Y algo que no me cansaré de decir,
alguien que es josefino, mariano, tiene una marca, un sello impresionante, que se vuelve un devoto fiel a Dios, un fiel enamorado de Dios, que lo único que quiere es agradar a Dios en la tierra con su vida, y que San José siempre te va a ayudar a que tú cuestiones tu vida, cómo la estás llevando, a que te enamores más de tener una vida de intimidad, una vida interior con Dios. Esa es la meta de San José, de que nosotros nos santifiquemos en el estado en que en que nos encontremos en este momento actual. Entonces te motivo mucho para que sigas e invites a otras personas a que continúen o que empiecen esta consagración. Las clases quedan grabadas en el canal de YouTube. Te invito a que lo vivas, a que te consagres a Él, para que te enamores más y locamente, perdidamente de Dios. Conságrate a San José. Bueno, entonces por eso te motivo a que continúes con esta preparación para la consagración total a San José. Motives a otros, que no te vas a equivocar al enamorarte, de ir conociendo cada día más a San José. Es algo que te va a ayudar mucho para la vida, para el alma especialmente, para crecer en virtudes, para que tengas un mejor trato con los tuyos y especialmente contigo mismo, que muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos, y San José te va a ayudar a que empieces tú a enamorarte y locamente enamorarte de Dios. No pierdas este regalo, esta oportunidad de enamorarte y de ir conociendo a San José, porque es la única misión de Él, es llevarte a Dios, de que ames locamente y perdidamente a Jesús. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Los espero el próximo jueves con la lección número 5 y ya empezamos a entrarnos a la vida de San José. La próxima lección vamos a ver ya la biografía de San José, a conocer cómo era San José de niño, cómo fue su niñez, cómo fue su nacimiento, quiénes fueron sus padres. Va a ser una lección maravillosa y hermosa. Ustedes ya saben, los espero todos los jueves puntuales, por favor, y con sus cuadernos, a que vayan anotando y que también pueden guardar sus videos como favoritos. No te olvides darle me gusta, compartir también el video por tus redes sociales para que estos programas lleguen más a más almas, para que las personas se enamoren más de Dios. Muchísimas gracias y los espero para la próxima clase. Nos despedimos con una oración dándole gracias a Dios por la oportunidad tan maravillosa que nos concede cada día, cada segundo, para poderle servir a Él a través de la vocación o el estado de vida que hayas escogido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Te dejo en compañía de los corazones de Jesús, José y María. A Jesús por María, como San José. Hasta el próximo jueves y gracias por acompañarme. Su mayor tesoro fue su hijo amado, y con gran confianza dio a San José. Dios ha puesto lo más grande en las manos de aquel carpintero José, de aquel varón